¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Presentación como las antiguas. Y ya sabéis que cuando me presento así es que no soy el protagonista, o al menos del todo. Estoy con Estefanía. Vamos a hablar hoy de educación primaria. Y también antes de empezar a hablar con ella, que vamos a ver temas, supuesto, vamos a ver ejemplos de una buena programación, incluso nos vamos a meter a la resolución de algún supuesto para que le echéis un vistazo. O sea, creo que va a ser una entrevista barra charla bastante completa. Sí que quiero deciros un poco lo que vamos a hacer en este curso 2025-2026. Yo voy a seguir con mis formaciones, pero sí que es cierto que ahora nos vamos a centrar desde Opomain y desde Movimiento Aprendo en dos especialidades en concreto. Vamos a preparar absolutamente todo. Cuando digo todo es técnicas de estudio, tema, supuesto, programación, exposición, situaciones de aprendizaje, etcétera, etcétera. Es decir, academia 100% online, tanto de primaria como de educación física. Educación física ya sabéis que tenéis mi canal de Movimiento Aprendo, pero hoy nos ocupamos de educación primaria, que en este caso nuestra referente, nuestra directora de especialidad es Estefanía, que la tenemos por aquí. Y lo dicho, vamos a enseñar ahora en un ratito, cuando hablemos un rato de las diferentes partes, un tema de muestra, un supuesto práctico resuelto, bueno, un par de supuestos prácticos para que veáis que, bueno, que preparamos todas las comunidades y demás. Pero si quieres recibir información, os lo dejamos en el comentario fijado y también en el comentario fijado, si os queréis descargar ese tema de muestra y ese supuesto que veremos a continuación, pues también lo tenéis dentro de ese comentario fijado, que es únicamente decir de qué comunidad sois, cuándo os presentáis y os lo enviamos ipso facto. Dicho esto, me voy a callar un ratito y lo dicho, Estefanía, ¿cómo estás? Nada, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y eso, quería empezar por si no te conocía, aunque ya hará un año y poquito hemos hecho ya algún vídeo juntos, pero te quería preguntar, más allá de que tú ya llevas un tiempo preparando y demás, que contases tu historia. Es decir, que desde el punto de vista del estudio, del tema, del supuesto, vamos a ir hablando un poquito poco a poco, pero bueno, que de manera resumida cuentes un poco tu historia de cómo te fue las oposiciones y demás. Vale, espero que me acuerdo porque, o sea, que me acuerdo porque ya han pasado unos cuantos años, pero sí, sí. Pues eso, empezando por el estudio, ¿no? Que mucha gente quizá es lo que, no es lo que tiene más miedo, pero sí que es cierto que nadie nos enseña a estudiar y a planificarse. Entonces te quería preguntar directamente, ¿qué piensas que hiciste muy bien dentro de todo lo que tiene que ver con el estudio, con los hábitos, con los repasos, con planificarte, con el objetivo, claro, porque al final está muy bien saber de técnicas de estudio, pero el objetivo es llegar al día del examen, que no se te olvide nada, que recuerdes todo, que lo evoques, que lo metas en tiempo. Entonces, en ese punto, no sé qué piensas que hiciste muy bien. Pues al final yo creo que sin duda fue la organización. Y eso también es algo que transmito mucho a las personas que se preparan con nosotros, ¿no? Y por eso también soy tan meticulosa a la hora de organizar el curso, las entregas, esas partes que vamos tratando en cada una de las tutorías, los temas que vamos entregando, porque partiendo y cumpliendo con una buena organización, pues al final yo creo que tienes gran parte de la oposición ganada y siempre lo he pensado así. Cuando tienes un objetivo en la vida, ¿no? Siempre tienes que establecer como un plan para conseguirlo, ¿no? No basta con decir yo quiero esto y ya lo tengo, sino quiero esto y voy a dedicar un tiempo a trazar ese plan para poder conseguirlo. Por eso desde el inicio entregamos siempre un cronograma, que yo es lo que hice cuando preparé mi oposición, siempre intento aplicar lo que a mí me funcionó y siempre estando abiertos a escuchar pues eso, a los opositores, que aprendo muchísimo con ellos, a que me vayan dando pautas de lo que le mejora a ellos esta preparación. Y entregamos un cronograma desde el inicio y en este caso, bueno, este año hemos comenzado en septiembre, este curso pasado, comenzamos en septiembre la preparación y ellos ya sabían, ya les expliqué qué tema iban a ir recibiendo cada una de las semanas y cómo íbamos a ir planificando cada una de las semanas de estudio. Lo dividimos en el caso de educación primaria por bloques, cada tema, o sea, cada semana se iba entregando un tema de bloque, cuando acababa bloque teníamos ya los repasos estipulados y teníamos también estipulado qué día íbamos a acabar de tener ese primer estudio de todos los temas para luego empezar, pues eso, las semanas de vuelta, los repasos, al final para asegurarnos de que llegas a junio con la tranquilidad todos los temas preparados o al menos todos aquellos que tú quieras, que no sea por la organización, ¿no? Que no falle ese punto tan bueno. Sí, 100%. Además, al final nosotros, me acuerdo que en finales de agosto, septiembre, subimos entre Pedro y yo una planificación de estudio al detalle. Lo que se trata es de reducir esa incertidumbre, que sepáis cada día qué estudiar, y no solo qué estudiar, porque aquí entraría quizá el cronograma, sino la parte de cómo estudiarlo, y de cuándo estudiarlo, y de cuándo repasarlo.
Y lo que ha dicho Estefanía, muchas veces nosotros queremos la plaza, pero no estamos dispuestos a hacer sacrificios para tener esa plaza. Y no hablo de hacer sacrificios de dejar de vivir, porque no es lo que buscamos, tampoco se puede compatibilizar perfectamente con un trabajo y sobre todo sin dejar de hacer las cosas que te gusten, pero sí que es cierto que el aprendizaje es generativo y la mejor formación es la acción, entonces ahí también entran los simulacros. Nosotros tenemos una comunidad de aprendizaje donde ahora prácticamente cada pocas semanas estamos haciendo un simulacro, entonces en ese sentido que sí, que lo vais a tener todo, que es muy importante saber qué estudiar, pero en última instancia le tienes que poner esos codos para ir hacia adelante. También te quería preguntar respecto al tema, ya en tu caso personal, si te acuerdas de qué tema te salió y también que compartas algún detallito de que eso, de eso que tuvo diferente ahora teniendo todo el bagaje que tienes. Pues sí, recuerdo que ese año tuve un poco de suerte, entre comillas, porque fueron tres bolas y salieron dos temas generales de área, que en educación primaria hay varios de área, y luego el tema 25, que no suele gustar mucho porque está como muy enfocado a esa parte de estadística, de gráficos, y suele considerarse como un tema muy teórico, ¿no? Y yo la verdad que llevaba a todos muy bien preparados e hice algo que no suelo recomendar que se haga, pero que es verdad que me funcionó. Hice el tema 25 con la estrategia esa de pensar que iba a ser el menos elegido, que yo sé que muchos opositores ya entran en ese juego. Y digo siempre que no debes hacer eso, o sea, lo quiero remarcar, que debes hacer con el que mejor te sientas, con el que más cómodo te sientas y que mejor te sepas. Pero ya cuando entras en eso, vale, me han caído los tres que mejor me sé, pues voy a intentar brillar todo lo que pueda en este sentido, ¿no? ¿Con cuál voy a brillar mejor? Y yo creo que al final la diferencia pues, fue esa, pues de hacer un tema muy aburrido, muy teórico, pues hice de él un tema con mucha ejemplificación, con mucha propuesta de práctica, muy cercano al día a día, eso, con muchos ejemplos de lo que se podía hacer dentro del aula, una narración fluida que invitaba a ser escuchada. Y es lo que tenemos que hacer al tribunal, lo que decimos muchas veces, hacérselo fácil. No basta con llegar ahí con un tema muy teórico, sino que ellos mismos digan, joder, esta chica de verdad está preparada para estar en una clase y todo ese conocimiento que tiene, que es muy importante también, me está demostrando cómo lo sabe aplicar, me está mostrando ejemplos reales, me está demostrando, pues eso, el día a día de una clase, mucha actualización, que es también lo que tenemos en nuestros temas, y al final yo creo que esa fue la diferencia principal. Sí, que creo que es un poco la línea hacia donde vamos, porque ahora con toda la información que tenemos no es problema de ejemplos, sino que esos ejemplos afinen, es decir, que muestren experiencias reales de aula, que si hablas de alguna metodología activa tenga sentido, que en definitiva si vas a poner ejemplos de cómo trabajar la estadística, pues que se vea esa coherencia que a mí me gusta mucho, de hablar de cómo se va a trabajar en cada uno de los ciclos incluso, o cómo o la diferencia que puedes hacer entre en un mismo ciclo, cómo se trabaja en un curso respecto a otro. Son aspectos que le acercan al tribunal de que has trabajado o que al menos sabes de qué va, porque independientemente de si has trabajado o no, eso el tribunal no lo sabe, se queda con el ratito que estás haciendo el tema, haciendo el supuesto y haciendo la exposición. Entonces, en los ejemplos siempre tienen, como ha dicho Estefanía, que ser muy congruentes. Y hablando de ejemplos, pasamos a la parte que actúa más de filtro, que es el supuesto práctico. Y te quería preguntar, ¿qué supuesto te salió y un poco por dónde lo llevaste? Pues el supuesto práctico era una propuesta en la que se trabajaba el método científico, el que elegí yo en mi caso. Y lo que decíamos antes, el hecho de tener los temas, muy buenos temas, con mucha variedad de propuesta práctica, me ayudó también mucho en esta parte, porque uno de los temas del área de conocimiento del medio trata precisamente de eso, del método científico. Y pude aplicar en este supuesto práctico toda esa teoría, todos los autores que estudian ese tema y aprovechar también esa parte práctica que tenían los temas y que me permitía ir reflejando las sesiones e ir planificando sesiones con mucho sentido. Esto me permitió al final no perder mucho tiempo en el momento de supuesto práctico, en pensar esas prácticas que iba a poner en marcha y actuar directamente, que es lo que debemos lograr en el examen. Al final, eso, tenemos muy poquito tiempo y tenemos que ser estrategas en cómo utilizar ese tiempo que tenemos. Y de hecho, cuando salí de esta parte del examen, pensé que la nota que había logrado no había sido buena, porque me acuerdo que me lo marcaba dentro de un colegio bilingüe y yo no hice casi referencia al colegio bilingüe, solo la contextualización. Entonces pensé que me iba a penalizar, salí súper desmotivada porque es verdad que una cosa negativa que tengo, que hay veces que me focalizo demasiado en lo que he hecho mal. Y digo, madre mía, seguramente que es que me van a tirar para atrás. Y ahora pues tuve muy buena nota y mirando con perspectiva, yo creo que la diferencia
fue saber dónde focalizar mis esfuerzos y la atención del tribunal, ¿no? El bilingüismo al final era un complemento de ese contexto que me proponían y lo que realmente quería ver el tribunal era mi capacidad de planificar una propuesta potente y es lo que pude hacer pues, gracias a un buen estudio y unos buenos ejemplos que ya tenía preparados y que no me hicieron perder mucho tiempo en esa horita y media que solo contamos para los casos prácticos. No, 100%. Si es que al final el tribunal en ocasiones piensa de qué manera puede utilizar el supuesto práctico como filtro. Y hay muchos opositores que se bloquean cuando ven muchos ítems, pero tú tienes que tener esa capacidad crítica de decir, igual no todos los ítems son importantes, en tu caso que se vea el método científico aplicado es lo más importante. Yo recuerdo también en mi especialidad que me pidieron un supuesto supercargado, que tenía un alumno con TEA, otro con síndrome de Down, entorno socioeconómico bajo, problemas también en el patio, como muchos ítems, pero claro, tú tienes que dilucidar qué es lo importante, dónde te tienes que enfocar y no dejarte nada. Mientras no te dejes nada y contestes lo que se te pide, normalmente el tribunal valora positivamente. Que luego hablaremos de supuestos, pero también quería preguntarte de qué forma trabajan los supuestos dentro de la preparación de primaria, porque me acuerdo que al principio marcamos unos estándares, pero vimos que los alumnos necesitaban más y tú aportaste ese extra, ¿no? De acercarles supuestos resueltos, rúbricas, etcétera, etcétera. Sí, ¿qué quieres? Que te cuente un poquito cómo ¿Y cómo trabaja. trabajan los supuestos? Sí, porque al final es el filtro. Vale, pues al final eso, lo que hemos hecho con los supuestos prácticos es ir paso a paso. Nos hemos ido formando poquito a poco en ellos, saber el qué y el por qué de cada una de las partes que contiene este apartado. Y al final yo digo siempre que con los supuestos prácticos, cuando lo entiendes, es como que algo se enciende en tu mente y las cosas comienzan a ser pues mucho más sencillas. Empieza todo a salirte de manera más natural. Y ese es el objetivo que persigo al final. Tenemos que buscar sentirnos cómodos en estos casos prácticos que muchas veces nos dan tanto miedo y al final hasta coger el gusto a hacerlos. Para mí eso es como las matemáticas, ¿no? Cuando entiendes un poco cómo funciona, ya todo te cambia en tu mente y empiezas a ver todo muchísimo más claro. Y este año hemos entregado más de 15 supuestos prácticos resueltos como material de apoyo ¿Más de y además cuántos? más de 15. A 15. Más de 15 resueltos, sí, como material de apoyo, pero es que además en todas las clases dedicamos una parte a ello. Todas las clases que tenemos en conjunto, que hemos tenido muchas este año, una parte de esa clase va destinada siempre a los casos prácticos y los practicamos juntos, compartimos estrategias, compartimos propuestas y aprendemos a utilizar también lo que sabemos y lo que aprendemos en esta formación para fundamentar luego estos casos prácticos. Y yo creo que es la base de una preparación inteligente, Sí. formarnos, informarnos para luego poder utilizar todo esto que aprendemos y no simplemente guardarlo en nuestra memoria, ¿no? Irlo utilizando. No, 100%. Si es que la preparación de oposiciones, el valor añadido al final son los supuestos prácticos. Si tú construyes la preparación en base a que el tronco sea los supuestos y te curras tener recursos, bancos de actividades, dinámicas, saber contestar diferentes casuísticas, te va de manera transversal llevando a tener buenos temas y ejemplos prácticos en temas, porque por ejemplo haces lo que tú has comentado, el método científico, o tocas un supuesto relacionado con estadística, igual eso te sirve para ejemplificar el tema de la estadística, o te sale un supuesto sobre lectura, te sirve esa propuesta, si no te sale en formato supuesto, para el tema, pero es que también te sirve incluso si trabajas desde la innovación y como trabajáis actualmente dentro de OpoMind, te sirve para tener buenas situaciones de aprendizaje, entonces no tiene sentido, como yo veo muchas veces en academias, o incluso a mí me prepararon, las clases eran tema, 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 sí, te daban una programación hecha y demás, pero estabas muy cojo en los supuestos prácticos. Entonces, creo que desde los supuestos, una persona que es buena en supuestos difícilmente no saca una buena nota o no le va el resto de partes bien. Y en ese sentido, Estefanía, también te quería preguntar, ahora tu caso particular y ya pasaremos ahora a enseñar el tema y supuesto práctico, si recuerdas qué unidad defendiste y luego hablaremos un poco de comunicación, pero ¿de qué fue la unidad? La unidad didáctica, pues a ver qué me acuerde yo aquí. La unidad didáctica exactamente no me acuerdo qué unidad tuve que exponer porque ya hace bastante tiempo, Sí. pero sí me acuerdo que llevaba todo, como decíamos antes, muy organizado. O Hmm. sea, tenía todas las unidades, tenía la misma estructura. Y para la encerrona me había preparado un pequeño guión con aquellos elementos diferenciadores de cada una de las unidades didácticas. Es decir, tenía por un lado como la defensa general que me servía para todas las unidades y que eso ya me lo llevaba yo muy preparado desde casa. Y luego tenía estas partes complementarias que diferenciaban cada una de las unidades didácticas y que sería la parte que cambiaría de mi discurso en función de la que me tocase allí pues
cuando hacen el sorteo. Sí. Y lo más importante es que eso, pues había creado cada línea de mi programación, que yo creo que también eso es fundamental, y cada línea de mi guión. Porque lo más importante que debemos llevar, yo creo, a la oposición es esa seguridad y esa confianza en nosotros mismos y saber que todo ese trabajo lo hemos hecho nosotros, ¿no? Tenemos que llegar a la defensa oral con cero miedos, con la sensación de que me pregunten lo que me pregunten, pues voy a saber responder porque es mi trabajo y no me van a poder pillar porque todo lo que he puesto lo he pensado yo y está ahí porque creo en ello, no porque lo he puesto por poner. 100%. Yo me acuerdo de una alumna que tuve también de primaria en uno de los cursos que prácticamente a pocas semanas del discurso le hice rehacerlo, pero no por nada, no por ser yo autoritario y rehazme el discurso, sino en base a hacer preguntas. Pregúntale, vale, ¿tienes en la situación de aprendizaje ODS? ¿Cómo lo trabajas? Ay, no, es que los he repartido. Vale. ¿Tienes gamificación? ¿Me sabes justificar cómo la evalúas? No, pero yo es que no he hablado de evaluación. Claro, tú al final escoges, es un teatro, tú escoges las metodologías, escoges los criterios de evaluación, escoges el grupo clase y tu contexto y el diagnóstico que tiene, los problemas, todo lo que lleves lo debes de manejar. Entonces, en ese sentido, no te pegues tiros contra tu propio pie, de que eso se ve en muchas convocatorias, de que se planta un opositor que lleva una metodología activa pero que no profundiza en ella. Entonces, en ese punto, que todo lo que llevemos, que sepamos defenderlo y sepamos profundizarlo. Y hablabas también de que tenías una estructura, y esto también es muy inteligente y es lo que hacemos obviamente en la preparación, pero una estructura tipo para las diferentes unidades. Y me ha recordado que la semana pasada tuve una entrevista con Meritxell Monguillot, que es experta en evaluación formativa, y ella me decía que a día de hoy la misma estructura que le sirve en su caso para secundaria, cuando era profe de instituto, ahora está siendo profe de la universidad y tiene la misma estructura. Me refiero a estructuras que independientemente de la unidad, ella sabe que va a empezar la unidad con una serie de actividades de evaluación diagnóstica o de activación de conocimientos previos. Sabe que cuando lleve unas pocas sesiones va a haber momentos de parada y momentos de reflexión y aquí o va a aplicar rutinas de pensamiento o X dinámica relacionada con la metacognición. También tiene para finalizar las unidades y que no se quede en aprendizaje inerte, tienen también unas estrategias para darle transferibilidad a lo aprendido o incluso para celebrar el aprendizaje. Y dices, es que, bien, me puede tocar un contenido en particular, pero yo ya tengo muchos piñones fijos con sentido que me van a hacer pues no tener que estudiarme 12 estructuras distintas o 6 o 15. Entonces, en ese punto, muy, muy importante. Y respecto, bueno, de forma resumida, comunicación, ¿lo trabajaste de una forma específica? ¿Ensayaste mucho? No sé, ¿cómo el miedo escénico tenías o cómo te ocupaste? A ver, pues una de las claves que doy a mis opositores pues, que le quiten ese miedo escénico, ¿no? Primero, lo que tenemos que hacer es evitando entrenar, porque muchas veces nos da vergüenza exponer ante familiares, ante amigos, y lo que hacemos es evitarlo, que eso es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Porque yo creo que la única manera de hacerlo bien y de aprender es ir haciendo aquello que nos atemoriza tanto. Y cuantas más veces los practique y en diferentes situaciones, pues al final vas ser más sencillo luego el día que yo me tenga que poner enfrente del tribunal. Y no es necesario solo practicarlo con la defensa oral, sino que en general nos tenemos que animar, yo creo, más a hablar en público. Y esto lo veo también mucho en las clases en directo que hacemos con los opositores, ¿no? Con nuestra gente ahora, que me gusta preparar muchas dinámicas en las clases para que la gente pues comparta sus experiencias, sus actividades, sus reflexiones. Hago dinámicas para que ellos mismos pues, puedan hablar, puedan lo que decimos, dar su punto de vista y se vayan soltando poco a poco, pero es verdad que luego son muy pocos los que se atreven a abrir el micro. Mm. Y estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles del día a día van siendo oportunidades para enfrentar ese miedo escénico que todos tenemos, pero que hay que aprender a gestionarlo. Así que también es fundamental, pues eso, ser flexibles y tener un discurso preparado, o sea, bastante preparado, como decíamos antes, con el caso de la unidad, por ejemplo, pero que tampoco sea muy rígido, porque esto lo que nos va a permitir también es hacer frente a posibles cambios que surjan el día de la defensa oral. Y si yo soy una persona muy rígida y Mm. llevo eso, y si me sacan de ese momento no lo voy a saber hacer, pues va a ir en mi contra. Entonces, la flexibilidad esta también es súper importante. Y tener presente nada, pues sobre todo que si te quedas en blanco, que es el miedo que tienen muchas personas, que no pasa nada, que no se lo digas al tribunal, simplemente bebes agua de manera natural y sigues adelante con la exposición que tenías. En ese momento, en esos segundos, seguro que se te va a volver todo por lo que ibas y vas a volver a coger el hilo de ese discurso. Y es que lo vemos, que hasta los mejores ponentes, pues muchas veces eso, necesitan parar, tomar un trago de agua y continuar adelante y no pasa absolutamente nada.
Sí, de hecho recuerdo hace no mucho que fui a un Mentes Expertas de Víctor Coopers y hubo que uno de los mejores oradores, de los que más cala, de los más memorables, tuvo esos momentos de blancazo, de decir, a ver, ¿qué está diciendo? Perdonad. Y se lo recordó incluso uno del público y siguió y nadie dijo, se ha quedado en blanco, menuda exposición más mala, menuda ponencia. Es algo natural, simplemente hay que tirar hacia adelante y como dice Estefanía, exponerse. Muchas veces pensamos que lo que necesitamos es una clase extra, un curso extra de oratoria, un libro extra de oratoria y no. Cualquier momento es bueno para mejorar tu comunicación. Te tienes que exponer y dejar de preocuparte y decirte que tienes miedo escénico y empezar a ocuparte y analizar en tu día a día qué situaciones tienes comunicativas. Es que si no, te vas a poner delante del tribunal y el libro, la clase, el curso no te va a rescatar. El aprendizaje es generativo. La mejor formación es la acción. Entonces, desde las clases, que nosotros obviamente vamos a incentivar para que vosotros expongáis y bueno, y habléis, os comuniquéis, pero en última instancia vosotros en vuestro día a día. Yo recuerdo algo que hacía mucho era tener mi trinomio de opositores en los que íbamos en serie, lo que llamaba yo opositores de élite, y prácticamente cada día cuando acabábamos la sesión de estudio compartíamos lo que habíamos aprendido a nivel de temas, a nivel de supuestos o incluso una parte de la exposición, mira, os la digo por audio. Son aspectos comunicativos que no es el mismo que el que te vas a encontrar el día de la exposición, pero te tienes que exponer y más que se está viendo, el otro día hablaba con Moisés, que es asesor de comunicación no verbal aquí de mi comunidad, y decía justamente esto, que el tribunal cada vez está valorando más a nivel de rúbrica ese componente comunicativo, de que sepas secuestrar la atención, de que haga la exposición entretenida, de que se te note en la cara, de que se te note a la hora de las explicaciones. ¿Por qué? Porque te están evaluando también como docente. No te están evaluando en una oposición de judicatura que únicamente tienes que recitar palabra por palabra y es memoria semántica. Están viendo también tus artes comunicativas que son muy importantes cuando estés frente a los niños y niñas. Entonces, en ese sentido, vamos a ser inteligentes. Ahora, si te parece, Estefanía, vamos a pasar, si te apetece compartir el tema este que damos de muestra y lo comentamos. Vale. Ya os digo para que nos conozcáis, porque entiendo también que yo no suelo ser muy pesado con la preparación de primaria y para que conozcáis cómo preparamos, os vamos a enseñar un tema brevemente que va a comentar Estefanía y luego también enseñaremos un supuesto. También una de las, mientras lo comparte Estefanía, lo que quiero decir es que intentamos minimizar ese ruido y esa pérdida de tiempo y el tema os lo damos prácticamente listo para estudiar, con ejemplos prácticos, ya lo podéis ver en la pantalla, así que si nos estáis escuchando en podcast, en ese sentido, pues si podéis ir a YouTube, mejor que mejor, porque se está mostrando el tema y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Este es el tema que se da, ¿no, Estefanía? El tema Sí, 11. este es el tema de muestra que eso, bueno, este por ejemplo, no, como lo entregamos a la gente que nos lo pide, no está actualizado, o sea, no está actualizado, no, perdón, no está adaptado a las comunidades autónomas, ¿vale? Queda claro que este es uno general que hemos preparado pues para poderoslo enviar, para que lo podáis ver, pero que luego los que entregamos nosotros en la formación están 100% adaptados a cada una de las comunidades autónomas y luego si quieres le echamos un vistacillo a uno de comunidad autónoma para que Vale, veáis perfecto. esas partes que están adaptadas. Tenemos Y el título por aquí, ¿sí? sí, vamos viendo. Bueno, este es lo que, como decía Diego, que lo podéis descargar, Sí. índice, y luego siempre empezamos con una misma estructura, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante. Todos los temas seguimos una misma estructura porque yo creo que es mucho más sencillo de estudiar si seguimos esa misma estructura. Empezamos siempre con una introducción muy potente que yo os la propongo, pero a mayores yo siempre os propongo ideas para que aquella gente que quiere elaborar su propia introducción, ¿no? Pues muchas veces hay muchas personas que adaptan los temas a, pues a su propia forma de hablar, a sus propias ideas, a su propia práctica y voy haciendo propuestas por aquí de cómo podéis ir adaptando cada una de las partes, pues aquí en la introducción. Si lo prefieres a tu propia introducción y te digo cómo lo puedes hacer, te propongo la idea de reflexionar sobre la importancia de los valores en la sociedad actual, porque este tema trata sobre esa educación para la ciudadanía que ya está pasada, el papel que juega la escuela en este tipo de educación o la trascendencia de ello para la vida y el futuro del alumnado. Y luego, bueno, como veis, eso siempre una justificación en la que ya en esta justificación aprovechamos para ir introduciendo la diferente normativa. ¿Vale? En el caso de las comunidades nos iría apareciendo por ahí pues, los decretos de las comunidades. Como veis por aquí también, siempre seguimos una misma estructura de letra de colores para que sepamos que ese color azul siempre va destinado a la normativa, que ese color verde va destinado a los autores y que sea también mucho más fácil ese estudio. Y luego también, pues como veis en las partes laterales, vamos poniendo esas palabras clave
que nos ayudan a identificar las ideas principales del texto y que también nos sirve para evocar la información en los repasos. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, pues muchas veces te pones a hablar de un tema pero no sabes muy bien por dónde vas, pues al tener en este lateral cada una de las partes principales voy sabiendo si esa estructura, cuando me voy preguntando a mí misma el tema, lo estoy haciendo correctamente o no. ¿Vale? Y luego, bueno, que vemos por aquí que también se hace referencia muy específica, no a la legislación de manera general a la normativa, sino en qué artículo concreto yo voy encontrando cada una de esas cosas que voy señalando a lo largo del tema. Temas Perdona, también, perdona que bien, te corte, Estefanía, un momento, simplemente un añadido, algo que también vamos a mejorar de cara al año que viene, que bueno, me voy a ocupar yo y Pedro este verano, es que los temas, cuando os entreguemos esa planificación de técnicas de estudio, sabiendo qué estudiar, qué tema estudiar, cuándo estudiar específico de primaria, no va a ser algo genérico, os pondremos también ejemplos de técnicas de estudio para cada tema, ¿sabes? Para que sepáis, y más allá de lo que está planteando Estefanía al margen derecho, que os va a ayudar mucho, pues diferentes acrónimos, diferentes propuestas, para que en vez de que vosotros tengáis que crear esa sonoridad o esos truquitos, pues tengáis esa facilidad y lo que pretendemos es que en el menor tiempo posible pues manejéis y estudiéis con sentido. Perdona, Estefanía, y sigue. nada, nada, es lo que quieras. Luego eso, pues temas 100% actualizados, siempre con autores actualizados, con citas actualizadas, con enfoques 100% actualizados. Todos los temas, pues eso, se han hecho este año y han sido siempre revisados para siempre estar pues, a la orden del día y en el curso, porque ahora la educación cambia muchísimo, cada vez va saliendo más temas innovadores, más gente que nos aporta mucho en el mundo de la educación, pues siempre los vamos repasando y los vamos modificando para tenerlos siempre 100% actualizados. Y nada, eso siempre nombrando muchos autores, nos aseguramos que haya un mínimo de autores que se nombran a lo largo del tema, porque eso es algo también que normalmente suele estar en las rúbricas que valoran los tribunales. Y nada, Sí, vamos, veía esa parte que pone añade la normativa de tu comunidad, lo que ha dicho Estefanía. O sea, cuando entregamos los temas en relación a vuestra comunidad, esa parte os la ponemos nosotros. Simplemente que es el tema de muestra para que nos conozcáis. sí, exactamente. Y luego eso, pues no sé si por aquí nos salen, pero siempre ejemplos de la práctica docente, cada una de las cosas que vamos proponiendo van estando ejemplificadas con ejemplos, pues eso, del día a día, principios que rigen las situaciones de aprendizaje. Luego también os voy poniendo por aquí, pues diferentes entradas. Si lo prefieres, por ejemplo, digo aquí, puedes añadir tus propios ejemplos. Yo os doy ejemplos de cada uno de los ámbitos, pero tú puedes tener tus propias ideas y puedes ir modificándolos, ¿vale? Siempre hablamos de esa flexibilidad que damos a los opositores. Y bueno, vamos también relacionando con los diferentes temas para que todo tenga una coherencia. Luego, bueno, cuando lo vayáis leyendo, pues iréis viendo eso que vamos tratando, lo fundamental, pues Mm. desde la normativa, desde los autores, lo que decíamos antes, concreción siempre de los artículos, no hablar de manera general. Y, por ejemplo, aquí, ideas también para resumir. Eso es algo que también digo mucho, que siempre me dice, ¿cuántas hojas debe de tener un tema? Pues es que sí, puede tener una media de, por ejemplo, doce hojas escritas, pero también depende mucho de cada uno de los opositores. Entonces siempre tengamos unos temas que tienen un rango para aquellos que pueden escribir más, para que puedan aprovechar Mm. su tiempo, y para aquellos que pueden escribir menos, pues les voy proponiendo también ideas de dónde podemos ir resumiendo cada uno de estos puntos. Por ejemplo, aquí no es necesario que nombres todos los objetivos que te propongo, selecciona solo aquellos que estudies con mayor facilidad. Es ponerle fácil las cosas. Si yo doy un tema muy cerrado y solo te puedes estudiar eso, a lo mejor hay partes que no te gustan tanto o que no entiendes. Entonces, dentro de esta flexibilidad en la que tú puedes elegir, pues dices, pues mira, a lo mejor con el objetivo C no me siento tan identificada y prefiero ejemplificar con ese objetivo K o con ese objetivo Y. Eso es, y es muy importante que ese ejercicio no es únicamente para que vosotros lo hagáis y ya está, sino para que se cumpla el esfuerzo cognitivo que es tan importante en el que cuanto más os metáis dentro del tema y lo hagáis vuestro, pues más fácil va a ser recordarlo el día del examen. Hmm. Y bueno, como decías antes, aquí es referencia a comunidad autónoma, que obviamente esto lo vamos dando nosotros ya hecho en los diferentes temas de las comunidades autónomas. Y Vale, luego, sí, sí. relación con otras áreas del currículum, también muy ejemplificado cómo hay esa interdisciplinariedad, cómo cada una de las partes que vamos tratando, cada uno de los temas, de los contenidos, está relacionado también con otras áreas, que aunque tema, sea un tema específico de un área, pues siempre tiene ese aprendizaje globalizado y trascendente al resto de áreas. Y nada, pues de nuevo puedes añadir aquí tus propios ejemplos, resumir este apartado, conclusiones también que ofrecemos, bibliografía actualizada.
Y luego al finalizar también añadimos siempre una lista de comprobación para que vosotros cuando vayáis haciendo vuestros propios simulacros, a mí por ejemplo me gustaba al finalizar cada una de mis semanas de estudio me hacía un simulacro de un tema, pues tener esa lista de comprobación o esa rúbrica que vamos añadiendo al finalizar cada uno de los temas para que nos podamos autoevaluar ese tema y saber si he añadido todo lo necesario. Como decía antes, no hace falta aprenderse el tema completamente de manera súper rígida, sino que yo luego lo puedo redactar de otra manera y ser también completamente válido, si incluido todo aquello que es fundamental en el tema. Por eso, pues estas listas de comprobación también nos sirven un poquillo para saber si los hemos hecho bien. Eso es. Si te parece, Estefanía, vemos un poco el supuesto, porque esto ya al ¿Vale? final se lo van a poder descargar, era simplemente que Sí. viesen la esencia. ¿Quieres el supuesto? Echamos un vistacillo, bueno, el de una comunidad si querías, pero No, si quieres el supuesto, yo de verdad que no es por decirlo, o sea, luego cada comunidad va a tener el tema adaptado y resumido, con el complemento que os vamos a dar que cada tema va a tener técnicas de estudio, entonces en ese sentido no vais a tener que hacer un trabajo extra si no queréis, vaya. a ver, creo que partimos por aquí. Y el supuesto práctico, pues lo dicho, que veáis un poco la estructura que se sigue bueno, las propuestas prácticas de hacerlo tanto ameno para vosotros, para estudiarlo, como sobre todo para el tribunal, para contestarle de forma directa. Vale, no sé si te sale ya por ahí Sí, el, ya está por aquí. vale, al final, bueno, que esto no lo dije, que los supuestos prácticos los aprendemos a hacer paso a paso, ¿vale? Los tratamos desde el inicio de la formación, que eso también es algo que siempre preocupa mucho, pero obviamente no podemos empezar a elaborarlos al completo al inicio, sino que aprendemos juntos a hacerlo y a entender qué debe contener cada una de las partes del caso práctico. Hay veces que se quiere empezar con todo de golpe, supuestamente para ganar tiempo, pero pienso que ese tiempo que se invierte al principio en comprender todo es básico para luego ir creciendo exponencialmente y cuando llegue el mes de abril-mayo poder dar el 400% a la hora de resolver casos prácticos. Entonces, los tres primeros meses los dedicamos a desgranar los casos prácticos, a entenderlos, a saber qué incluir en cada una de las partes, a diferenciar los diferentes tipos de casos prácticos que nos podemos ir encontrando y luego vamos realizando también prácticas de cada una de estas partes de los casos prácticos y sobre el tercer mes ya los opositores son capaces de enfrentarse a un supuesto práctico completo sin ayuda de ningún soporte ni ningún material. Y luego tenemos un índice base que también compartimos con los opositores, que aprendemos a modificarlo y adaptarlo a cualquier caso que se nos vaya planteando, porque al final ya sabemos también que los supuestos prácticos pues son infinitos. No puedo decir, mira, tienes tres casos prácticos, ojalá que fuese así, pero no, son infinitos. Así que tenemos una guía base, un índice base, que esos primeros meses aprendemos a utilizarlo y aprendemos a flexibilizarlo para cada una de las propuestas. Y bueno, como veis por aquí, este es el que vamos a enviar. Siempre proponemos el enunciado al inicio. Este sería un poco el índice que hemos seguido en este caso práctico, pero que va a ser muy similar en el resto de casos prácticos, porque al final siempre vamos a tener que ir tratando las más partes, porque siempre nos van a valorar las mismas partes, van a comprobar si hemos relacionado con los objetivos de etapa, por ejemplo, si hemos nombrado objetivos de aprendizaje, si he hablado de esa coordinación con las familias, de esa interdisciplinaridad, si he desarrollado bien mi metodología. Y luego aquí lo vemos, ¿vale? Vamos parte por parte. Yo los redacto de la manera que considero que sería la perfecta, por así decirlo, y que se podría entregar y tener muy buena nota frente al tribunal. Y en cada una de las partes, pues vamos añadiendo por aquí también cuál es la intención de esta parte, ¿no? Por ejemplo, introducción. Yo ya digo cómo introduciría este tema, pero a mayores lo que digo es, ¿qué pretendo con esta introducción? Pues captar la atención del tribunal, ¿vale? Vamos analizando el enunciado del caso práctico, que sería esa segunda parte, que lo que hacemos aquí es reelaborar el enunciado y completar la información que nos da. No se trata de volver a decir lo que me dicen, sino de reelaborar esa parte del enunciado. Siempre añadimos esa parte de fundamentación, que lo que pretendo aquí es párrafos conectores que muestren coherencia entre apartados, ¿vale? Introducimos siempre cada una de las partes. Yo digo no ser súper esquemáticos, sino que al final hacerle fácil esa lectura al tribunal y que vaya entendiendo lo que vamos poniendo con estos párrafos que mejora mucho pues, en la narrativa del caso. Sí, Luego a marco ver, de... sobre todo, más allá de que, bueno, se lo pueden descargar el supuesto y van a tener toda esa parte práctica con las anotaciones a la izquierda, entender de nuevo que el aprendizaje es generativo, que vais a tener ese soporte y, como ha dicho Estefanía, si este año han sido 15, el año que viene seguro lo complementemos con más supuestos incluso, pero en última instancia que sepáis que es que lo hagáis vosotros, que
que nos lo paséis, nosotros os vamos a dar no solo correcciones, sino propuestas de mejora en el sentido de lo has hecho bien, pero igual para diferenciarte del resto tocaría este punto o vendería esta metodología de esta forma. Lo que quiero decir es que cosas importantes, vais a tener esas correcciones con propuestas de mejora, no vais a empezar desde cero, vais a tener supuestos resueltos para tener de base, vais a saber cómo estudiar los supuestos y lo que dice Estefanía no es algo que se deja para el mes, yo empecé a hacer supuestos en torno a diciembre, no, no, se empieza desde el mes uno y en el caso si finalmente Comunidad Valenciana se cambia la fecha, pues empezaremos obviamente antes también. Pero lo dicho, que vais a tener ese soporte y a través del supuesto práctico nos vamos a hacer muy fuertes para que toda la oposición en su conjunto pues sepamos defenderla y sepamos diferenciarnos con sentido. No sé si querías comentar algo más, Estefanía. Lo decía más que nada porque como se lo van a poder Sí, sí. descargar, si quieres comentar algo más así importante dentro del supuesto y si no pasamos al siguiente punto. Nada, yo creo que de esta parte lo que tú dices, como se van a poder descargar, van a Mm. poder como verlo y lo importante aquí pues no es el supuesto práctico, sino cómo los trabajamos al final. Eso es, 100%. Vale, pues dejo de compartir por aquí. Vale, perfecto. Perfecto. Pues volvemos, si te parece. Y ahora sí que quería tocar programación, que ya hemos hablado un poquito, porque el supuesto práctico al final, como hemos dicho, es una programación en miniatura. Pero te quería preguntar, y si quieres yo también contestaré un poco al respecto, ¿cómo programar y adaptarse al Alumloe? Es decir, ¿qué piensas que tiene que tener una buena programación para que el tribunal vea que no es, lo que digo siempre, pirotecnia educativa? Pues lo que dices de cómo programar y adaptarse al Alumloe, yo creo que lo principal es entender la normativa. Y parece algo muy básico, pero es fundamental entender los principios que promueve el Alumloe y el currículum de cada una de las comunidades autónomas. Y es que a partir de ahí todo es mucho más sencillo, porque el aprendizaje competencial es muy intuitivo y muy coherente. Es al final dar sentido al aprendizaje del aula, que es lo que considero que hacemos todos los docentes, la mayoría del profesorado. Y solo debes entender cómo defender y cómo justificar cada una de esas propuestas frente al tribunal, porque las propuestas a lo mejor son muy buenas, pero si tú no sabes argumentarlas, no sabes justificarlas, pues difícilmente vas a poder llegar al tribunal y va a poder ver esa parte competente del tribunal que hay en ti. Y luego, no sé, me decías, perdona, que no sé si me vas a decir algo. No, 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 que 100%. Yo antes estaba haciendo un vídeo al respecto de que la mayoría de opositores se van a poner delante del tribunal y van a hablar de aprendizaje competencial, aprendizaje significativo, metodologías activas, evaluación formativa global y continua, educación inclusiva. Ahora bien, donde la información no es un problema, el tribunal va a valorar muy positivamente que seas concreto. Entonces, en vez de quedarte en papel mojado, en papel tapiz de aprendizaje significativo, demuéstramelo y demuéstrame las unidades didácticas, por ejemplo, cómo secuestras la atención del alumnado, cómo activas esos conocimientos previos, cómo haces interesante ese hilo conductor que has propuesto. Hablas de metodologías activas. ¿Cuál es la raíz de metodologías activas? La palabra activa, ¿no? Es lo más importante, la palabra que da pie a la autonomía, da pie a que sea algo activo, es decir, que nuestro alumno tome decisiones. Por muy que vayas a utilizar gamificación, si tu alumno no toma decisiones, no reflexiona, no co-crea contigo algo, no participa de manera activa, no se lleva a cabo. Pues así con todo. Si entiendes la base, vas a programar mucho mejor. Y Lombloe también, uno de los aspectos más importantes, si lo comparamos respecto a la anterior legislación, sería el contexto. Antes podíamos programar poniendo el foco únicamente en el contenido, pero ahora sí que la LOMLOE, si nos leemos ese anexo 3 que habla de cómo diseñar esas situaciones de aprendizaje, nos dice que debemos conectar continuamente con la vida cotidiana, darle transferencia y continuidad a lo que proponemos en la programación. Entonces, eso se tiene que ver. Tu programación va a ser única en tanto en cuanto eliges un grupo clase específico y tú lo justificas y también eliges una ciudad, un pueblo, un centro educativo en particular que tiene su idiosincrasia y tiene alrededor una serie de componentes que condicionan lo que le puede motivar a tu alumnado o condicionan también si vas a llevar a cabo aprendizaje-servicio. En ese sentido, que te falta esa base para sonar más convincente y hacerlo único y
por hablar un poco de la preparación, por mi parte, porque puedes decir, claro, Estefanía es la directora y la que se encarga más de primaria, pero yo también entro en la preparación de primaria, en el sentido, entre otras cosas, pues a nivel de técnicas de estudio, os doy alguna clase sobre metodologías activas para que entendáis esto, para que si llevamos aprendizaje cooperativo, que es una metodología, en este caso, que directamente el anexo 3 cuando nos habla de situaciones de aprendizaje para primaria, nos insta a ellos, nos dice, en la programación tiene que haber momentos en los que los alumnos trabajen de manera individual, en parejas y en grupos cooperativos. Aparece cooperativo, no dice en grupos. Entonces, pues bueno, yo también te voy a acercar cómo llevar el aprendizaje cooperativo de manera profunda, es decir, no quedarse en la superficie, cómo hacer progresiones, cómo crear esa cultura de clase en tanto en cuanto conocemos a los agrupamientos y a los alumnos para que se den esas sinergias positivas, se empieza a dar esa cohesión grupal, cómo se evalúa el aprendizaje cooperativo, que la mayoría de las personas no saben crear esos incentivos para que todos vayan a una y para que todos interactúen, tanto a nivel individual y de autorresponsabilidad como a nivel de grupo. En definitiva, que vamos a intentar que lo que llevéis lo sepáis justificar de manera profunda, con ejemplos en diferentes contextos y que si os preguntan algo que habéis programado, 100% lo vais a saber contestar. Perdona por el monólogo, Estefanía, ibas a decir algo, no sé si No, ibas no, a no, comentar sí. algo. Esto es lo que tú dices 100%. Y luego también eso, propuestas coherentes y realistas, porque yo veo muchas veces que se preocupan porque quieren llevar 50.000 cosas súper diferentes y ahí no está la diferencia, sino lo que Vale. comentas. Lo que lleves, que lo lleves muy bien preparado, muy bien argumentado, muy bien justificado y que de verdad se demuestre que se puede aplicar al aula, que es lo que quiere ver el tribunal. No me hace falta que me hagas malabares con 7 bolas y que No. luego a la mitad de la exposición se te caigan todas y no haya por dónde coger tu programación, sino llévatelas y llévalas muy bien preparadas y muy bien argumentadas con todo lo que has explicado tú. Oh, 100%. De hecho, hace poco teníamos en el canal, le hice una entrevista a Victoria Minaya, que es mi clase y mucho más en Instagram, que tiene muchos seguidores, seguro que la podéis conocer. Y le hice la entrevista preguntándole un poquito qué había destacado en la programación o qué piensa que fue diferente. Y de verdad se lo dije. Me parece una programación muy común, porque no me estás hablando ni de gamificación, ni me estás hablando de rúbricas súper complejas, ni de 50.000 metodologías activas, me estás hablando de cosas realistas que has sabido defender desde la naturalidad y desde la convicción de que funcionan y el tribunal te ha escogido. Y no te ha hecho falta ni llevar una maleta de materiales, ni de hablar de gamificación, ni de hablar de 800 instrumentos de evaluación. Si es que en esta era que hay tanta información, el hacérselo fácil al tribunal, el ayudarle y que te perciba como algo útil, en el que, no sé, se me ocurre, acercas la dinámica de preguntas en frío para solucionar la participación activa de los alumnos. Algo tan sencillo que ellos pueden visualizar como que te lo cogen y al día siguiente lo aplican sin ningún tipo de resistencia, les va a hacer y les va a predisponer a poneros más notas. Así que no buscamos la pirotecnia, sino buscamos la coherencia y que sepáis conectar currículum, evidencia, innovación con vuestras propuestas. No sé si nos hemos dejado algún detalle, porque la pregunta era 5 detalles que deberían tener una buena programación. Ya hemos dicho algunas, coherencia, realidad. Lo dicho, yo creo que una muy buena forma, no sé qué opinas, Estefanía, una muy buena forma de diferenciarse en este punto es contextualizar de una manera muy concreta, ¿me explico? O sea, tú vas a contextualizar para un pueblo en particular, para una ciudad en particular, con sus casuísticas. Hablaba el otro día de Pepe, que se centró en un pueblecito de muy pocos habitantes donde su hilo conductor eran las calles de ese pueblo. Entonces, claro, por muchas metodologías que llevase similares dentro del tribunal, otros opositores, él fue único, porque se centró en ese contexto de ese centro educativo, lo conectó con X asociación, con el río que tienen cerca, con el programa XY, y creo que el sonar auténtico y autóctono de la ciudad o de la comunidad donde te presentes es clave. Sí, eso es una oportunidad, yo creo que nos dan y es una ventaja que nos dan, ¿no? Que hagamos nosotros el contexto. Al final son pocas cartas las que juegan a nuestro favor, pero las que juegan a nuestro favor debemos saber utilizarlas, el contexto. Te puedes, entre comillas, inventar lo que consideres, el alumnado que tienes en tu clase, los materiales que tienes a tu alrededor, los recursos, pues hay que utilizarlo de manera inteligente. Sería mucho peor si me dijesen, tienes este contexto y te tienes que enfrentar a él, como tenemos en los casos prácticos, pero vamos a jugar con esas bazas que tenemos a nuestro favor y lo que dices, y saber utilizarlas. Muy bien. Y ahora te quiero preguntar sobre algunas casuísticas particulares de alguna comunidad, por ejemplo en Andalucía, que te pide Mm. la clásica programación globalizada. No sé qué recomendaciones tienes en este punto.
Pues este año ya hemos trabajado con opositoras de Andalucía y, a ver, no nos vamos a engañar, que es un trabajo arduo, porque no tienes que hacerte experto sobre un área, ¿no? Sino que al final tienes que ser experto en todas las áreas de educación primaria. Pero como decíamos antes, una vez que entiendes todo, es simplemente ponerse manos a la obra y ponerse a trabajar en ello. Y es como programar un gran proyecto, ¿no? Todas las áreas van dirigidas hacia una misma finalidad, parten de unos mismos retos y pretenden lograr una serie de objetivos que todos van al unísono. Y en este sentido hay que cambiar el chip de cómo programar, pensar qué pretendemos que nuestro alumnado aprenda y cómo puede contribuir cada una de estas áreas a este aprendizaje que esté siempre conectado y que tenga sentido. Y a partir de ahí, pues todo muy hilado, muy conectado y es una programación, pero con diferentes áreas y con diferentes ámbitos abiertos, pero no cambia mucho de una programación de la que estamos acostumbrados. Lo que hay veces que el nombre globalizado nos asusta más de lo que luego es. Sí, al final es hacia donde se va, ¿no? Ese aprendizaje basado en proyectos, que podría ser una analogía, el entender que en la vida real tienes una serie de problemas en las que no están esos problemas que te encuentras, no están compartimentados en asignaturas. Igual tienes un problema que necesitas un poquito de lengua castellana para comunicarte, necesitas un poquito de matemáticas para saber de cálculo y necesitas también incluso gestión emocional. Pues aquí entra también la globalización de solucionar problemas con todas las habilidades y conocimientos que coges de cada una de las especialidades. Otro de los aspectos que en algunas comunidades también se tiene en cuenta y es muy similar, simplemente se trataría de darle esa progresión correspondiente, es programar para un ciclo. No sé qué recomendaciones tienes en ese punto. Pues las diferencias entre programar para un curso y programar para un ciclo yo creo que no son muy significativas. Al final, date cuenta que el Real Decreto y los decretos de muchas comunidades autónomas Mm, nos marcan los elementos curriculares por ciclo y mm. no por cursos. Que los alumnos no pueden repetir curso, solo lo pueden hacer de manera excepcional al finalizar cada uno de los cursos. No lo pueden hacer, por ejemplo, en tercero de educación primaria. Y luego, por ejemplo, también que los informes sobre el grado de adquisición de competencias también se hace al finalizar cada uno de los ciclos. Y esto al final lo que quiere decir que la organización curricular que seguimos en España está pensada en lograr estos conocimientos, estas habilidades, estas actitudes a lo largo de un ciclo completo. Y que luego después muchas comunidades los distribuyen por cursos, pues yo creo que es de una manera para hacer una organización más concreta. Pero las actividades que yo propongo para cuarto de educación primaria, por ejemplo, son completamente válidas para tercero de educación primaria, siempre adaptándolas al contexto del aula, al contexto de los alumnos con los que yo estoy trabajando, utilizando técnicas de andamiaje y adaptando el grado de complejidad y los contenidos que vamos a ir trabajando. Por eso mi recomendación es mantener una mente flexible que luego se refleje en ese trabajo flexible y en esa programación flexible que debemos hacer cuando programamos por ciclos. 100%. Yo recuerdo ahora un par de años que preparamos para Madrid y pidieron esta casuística de programar en ciclos y nos facilitaba el camino y también teníamos frases tipo para que el tribunal viese que estamos programando con sentido. Me lo invento. Te toca la unidad didáctica 9 que hace referencia a sexto de primaria, pues tú vas a hablar de cómo trabajas esos contenidos, esos criterios en quinto. Y hablar de esos conocimientos previos o de esas experiencias que tienen ya para darle continuidad. Todo eso lo va a valorar muy positivamente el tribunal, donde va a haber coherencia o incluso si vas a llevar un hilo conductor, le puedes dar una progresión un pelín más compleja para el curso más alto del ciclo. En definitiva, como ha dicho Estefanía, en el currículum ya nos lo presentan por ciclos. Nosotros obviamente tenemos que adaptar esos criterios de evaluación con objetivos de aprendizaje específicos y muy acordes al contexto, pero no deja de ser algo bastante sencillo, pues eso, si te van guiando. Y también quería hablar, porque es algo que puede pasar y ya empezamos a tener alumnos de esta comunidad y nos vamos a adaptar obviamente en cuanto sea oficial. Es el caso de Comunidad Valenciana, que hay una cosa que quiero comentar al principio de programar, pero no sé si lo sabes, hay como tres fechas que igual cambian las oposiciones y entonces en vez de junio o la hacen en septiembre, creo que dijeron, o las hacen y las adelantan a febrero. Entonces, si las adelantan en febrero, pues eso intentaríamos empezar antes sin ningún tipo de problema. Cuando sea oficial, no os preocupéis que da tiempo en ese sentido, que con las guías y con todas las propuestas vais a poder presentaros con garantías de defender cada uno de los aspectos que piden. Y en las últimas de educación primaria, de hecho, lo que nos pedían eran seis situaciones de aprendizaje y una programación de aula. Y me gusta en particular cómo se está haciendo en Comunidad Valenciana porque ya no te ponen, como me pasó a mí cuando me presenté en 2017,
que tuve que hacer 15 unidades didácticas, que no tenía ningún tipo de sentido. Incluso 6 le veo sentido desde un punto de vista de evidencia científica, en el aspecto de que nos dicen que llevemos esa práctica espaciada para que el aprendizaje perdure en la memoria de nuestros alumnos. Entonces, cuanto más trabajemos un contenido en diferentes contextos, con más complejidad, con más progresión, pues nuestro alumno lo va a mejorar, o sea, lo va a retener mucho más. Entonces, en ese sentido, también es algo a tener en cuenta. 6 situaciones de aprendizaje es el mínimo. Pues bueno, ahí también nos adaptaremos en función de opositores. Que yo es que tengo ya la programación hecha, tengo 12, tengo 15. Pues igual nos vamos a 9, pero no nos iremos a esas 15 que no tienen ningún tipo de sentido. No sé qué opinas en ese punto, Estefanía. Sí, al final, pues eso, los opositores que más tienen, más unidades didácticas tienen, pues es cohesionarlas, ir haciendo grupos y de ellas sacar una para llevar menos, que yo creo que es lo que tú dices, que es lo que más sentido tiene. No va a ningún sitio irte con 15 unidades didácticas, porque de hecho vemos que en el curso escolar no nos da tiempo a dar 15 unidades diferentes en las que trates 50.000 cosas diferentes. Y en el caso que sucediese esto, pues simplemente de nuevo la organización es comenzar un poquito antes. Este año ya hemos tenido opositores de Comunidad Valenciana que han comenzado la formación poquito a poco este año, pero vamos, que no se tienen que agobiar, que hay tiempo de sobra, que si empezamos, si es en febrero, pues se comienza un poquito antes la preparación y ya está. Eso es, y Y ya es tengo los siempre todo temas preparados, los supuestos, etcétera, etcétera, que ese trabajo ya está hecho para que empecemos y de eso se trata, que estéis frente al tribunal. Mm. Si es lo que estamos viendo, si es que programar no es complicado y dentro de las oposiciones tenemos mucho ganado, que lo que sí o sí, la base de nuestra programación y la base de nuestra forma de actuar en los diferentes temas y diferentes supuestos y en las diferentes casuísticas son los criterios de calificación o es convocatoria. Eso es lo que tenemos que cumplir y tenemos que dejárselo de manera explícita. La siguiente base dentro de esta pirámide es sonar coherentes y realistas, no meter la pata desde la pirotecnia o desde poner ejemplos que no controlamos o metodologías que no hemos llevado al aula o no nos hemos formado en ellas. Entonces, si alguien tiene miedo de, ostras, es que cambia todo, programar por ciclo, programación globalizadora, programar en 6 situaciones de aprendizaje, en 15, en 12, porque cada comunidad lleva sus propias casuísticas, no os preocupéis. Nosotros nos centramos en cumplir convocatoria, en sonar realistas, en hacerle ver al tribunal que lo que llevamos tiene conocimiento de causa y sobre todo que sea práctico. Ya para acabar, si te parece, Estefanía, vamos a hablar un poquito de exposición. Hemos tocado algunos puntos, pero ahora que tú estás con los opositores preparando el discurso, ¿qué dirías de forma resumida que tiene que tener una buena defensa de la programación? A ver, una buena defensa, yo lo que propongo siempre es que cuando van elaborando el documento el documento de la programación, que en paralelo vayan llevando otro documento en el que van anotando las percepciones que van teniendo cuando están elaborando su propia programación. Al final, la programación didáctica debe ser ese producto final de un trabajo de investigación, de ensayo-error, de actividades y propuestas que vas planificando, que vas mejorando a lo largo de los meses de la preparación. Y al final también siempre va seguido de un proceso de síntesis para podernos adaptar a lo que nos exige convocatoria. Y en este proceso del que hablamos tan largo, hay ideas que siempre nos van surgiendo cuando vamos elaborando la programación y que son ideas muy buenas que si no vamos anotando, luego se nos van olvidando. Por lo que yo lo que recomiendo es siempre tener un documento en paralelo en el que tú vayas anotando estas ideas. ¿En qué pensabas, por ejemplo, cuando planteaste cierta actividad, cierta situación de aprendizaje? ¿Qué te motivó a incluir ciertas partes de esta programación? Y así, el día que vayas a preparar el discurso, pues va a ser mucho más sencillo preparar este discurso de manera natural. Y tampoco otra de las cosas que no deben faltar es eso, en lo que hablamos, naturalidad, ¿no? Debemos preparar, debemos ensayar muy bien el discurso, pero también debemos ser naturales, que nuestra comunicación sea fluida, que cada vez que lo practique pueda que no suene exactamente igual que la primera vez que lo hice o que la vez anterior, pero que sí mantenga esa capacidad de hacer llegar al tribunal lo que les quiero transmitir. Y esto sobre todo lo que tenemos que hacer es que nos escuchen, como decíamos antes, pero sobre todo escucharnos, grabarnos y ser nosotros mismos los que vayamos analizando nuestro discurso y comprobemos si de verdad lo que oímos en esa grabación es lo que pretendemos transmitir al tribunal y con lo que queremos conseguir una buena nota. 100%. De hecho, por decir algo más concreto y añadir a todo lo que ha dicho Estefanía, que está genial, podéis hacer progresiones en el sentido de que os grabéis y en vez de directamente veros en vídeo,
empezar por la voz, vamos a poner el foco en la voz, podéis poner el teléfono móvil donde os habéis grabado boca abajo y escuchar únicamente la voz y ahí ya vais a empezar a ver cosas que nos gustan, cosas a mejorar y mucho mejor que pase durante la preparación que el día del examen. Entonces, yo me encanta que haya errores durante la preparación y que haya un tiempo para subsanarlos. Entonces, vas a detectar que quizá a partir del minuto 20 tu voz es más plana, tu voz incluso te cansa o vas a detectar que dices 50.000 veces intentar, por lo tanto, que hay muchas muletillas. Bueno, de cada exposición en exposición intenta mejorar una o dos cosas y verás que de esta forma el día del examen esos errores no los cometes. Y cuando ya tienes el tema de la voz y el tema de la expresión, mírate también y mírate a ver en el sentido de tu comunicación no verbal cómo acompaña, cómo te mueves por el escenario. Poquito a poco se trata de tener esa estrategia deliberada, porque es que la gente lo sigue dejando al azar, sigue ensayando muy poco y te estás jugando mucho. Yo lo digo, estás a una buena exposición de tener el mejor verano de tu vida. ¿Por qué no le dedicas ese trocito extra de ensayo o incluso al discurso, a la defensa, etcétera, etcétera? Entonces, merece muchísimo la pena. Y también el sentaros y pensar en vosotros mismos, en vosotras mismas, en tanto en cuanto vuestra identidad docente. Es decir, que intentéis resumir vuestra programación en una o dos líneas para que el tribunal, independientemente del currículum y de los ejemplos prácticos, se lleve algo vuestro, se lleve un trocito de vuestra alma, un trocito del legado que queréis dejar a vuestro alumnado. Yo recuerdo que me hice muy pesado con los cuatro pilares que vertebraban mi programación: pensamiento crítico, educación emocional, educación basada en la evidencia y creo que era cooperación, algo así. Entonces, esos eran mis pilares que no solo se veían en la introducción, sino se veían con las citas que utilizaba que aludían a las emociones o aludían al pensamiento crítico. También los ejemplos prácticos, también la estructura de la sesión, que si yo hablaba de que uno de mis pilares era la educación emocional, yo tenía un modelo de sesión de educación emocional, es decir, coherencia. Eso lo va a valorar muy positivamente el tribunal, porque en un mundo de nuevo donde la información no es problema, la única manera de diferenciarse son los ejemplos, es la autenticidad, es la naturalidad. Entonces, en ese sentido, ánimo, porque merece la pena, pero hay que currárselo. Y hablábamos de no quedarse en blanco, ya has dicho algún consejo, pero ¿tienes alguno extra? ¿Cómo entrenar? Es uno de los miedos, ¿no? De me quedo en blanco varias veces. ¿Cómo hacer para no quedarme en blanco? Pues yo creo que lo que llevamos diciendo este tiempo, que es ensayar, ensayar, Mm, ensayar. Y tener estrategias, sobre todo la tranquilidad de saber que no pasa nada porque te quedes en blanco, que no eres al primero que le pasa y no vas sí. a ser al último que le pasa. Y no entrar en el bucle de decirle al tribunal, ay, que me estoy quedando en blanco, que estoy muy nervioso. No, tómate tu tiempo, respira, bebe tu trago de agua. Yo, de hecho, me paré, me quedé en blanco y paré a beber agua, por eso lo digo. Simplemente dices, vale, ¿por dónde estoy? Porque llega un momento que es verdad que tienes todo tan hilado que ya te paras y dices, me he perdido ya por donde estoy. Bebes agua y recuperas por donde estás y listo. Pero eso lo consigues practicando, sabiendo que no pasa nada y viendo al tribunal como lo que somos compañeros con los que has trabajado y puede ser el compañero que tuviste el año anterior con el que también te llevabas en tu curso. Así que no tenerle miedo tampoco al tribunal. Y si te pasa en el entrenamiento, si te pasa en la práctica, yo también intentaba tener en cuenta de no rendirme. O sea, no me puedo rendir. Es decir, yo estoy exponiendo, imagina, minuto 8, mi exposición es una hora, no me viene una idea. En vez de dejarlo, que muchas veces dice, lo dejo y empiezo otra vez. No, no, me imagino que es el día de la exposición, he tenido ese blancazo, vuelvo a mi guión o tengo que seguir exponiendo, porque a veces ese blancazo que se te olvida un punto, si sigues exponiendo, incluso el tribunal ni se da cuenta. Pero si nos acostumbramos a rendirnos durante la preparación, incluso en los simulacros, yo también muchas veces me veía agobiado y decía, no me acuerdo de esta idea, cómo iba, el índice, y digo, es que da igual, es que no me puedo rendir, tiro hacia adelante con todo y confío en mi capacidad de improvisación. Luego lo voy a subsanar y lo voy a solucionar, pero cómo te preparas, cómo entrenas, es luego lo que vas a hacer el día del examen. Si te acostumbras a, en el momento que te quedes en blanco, dejarlo, o en el momento que no te venga la idea en el simulacro, abandonar, el día del examen es más fácil que te pase. Si tú te pones ese cortafuegos, ese síndrome de Ulises, o sea, ese contrato de Ulises de decir,
yo voy a acabar como si fuera el examen, tengo una hora, voy a intentar rellenar la hora, verás que el día del examen te sale mucho mejor. Y ya para acabar, Estefanía, creo que está quedando muy completo, muy completa, insisto, echar un vistazo en el comentario fijado tenéis tanto para hacer la reserva como para descargar el tema y el supuesto de muestra. Te quería preguntar por los materiales, no sé si te acuerdas qué materiales llevaste tú y de forma personal, qué materiales recomendarías dentro de la exposición. El mejor material que puedes llevar lo tenemos todos y es la propia programación. Y es que no basta con tener esa programación que entregamos, sino es utilizarla estratégicamente durante la defensa. Hay que invitar al tribunal a que vaya a páginas concretas de la programación, a anexos concretos que hemos preparado para en este documento y que van a guiar nuestro discurso, ¿no? Irles guiando un poco en qué páginas pueden ver aquello que les estoy contando o en qué anexo se ejemplifica el instrumento del que les estoy hablando. Por ejemplo, y yo en mi caso, pues no llevé material, o sea, el material que llevé fue la programación. Yo creo que con un buen discurso, con la presencia propia y lo que hablábamos, la naturalidad y la seguridad de uno mismo, es suficiente para llenar un buen discurso y para poder obtener una buena nota. Pero si queremos llevar materiales, pues yo diría que a lo mejor tres materiales para las partes principales y para las partes que más valora la convocatoria, que siempre van a ser esa atención a la diversidad, esa parte de la evaluación y esa parte que sustenta mi metodología. Entonces, un material que evidencie cómo atiendo a la diversidad en mi aula, pues puede ser desde la adaptación de una actividad, un recurso específico, por ejemplo, de pictogramas para anticipar actividades a mi alumnado o contratos conductuales si tengo algún alumno con trastorno de conducta o simplemente algo general que evidencie cómo aplico DUA en mi aula, ¿no? Y luego un material también, lo que decíamos, como que refleje esa evaluación formativa de la que tanto hablamos siempre, un instrumento de evaluación que pueda aplicar también, por ejemplo, a diferentes situaciones o un material que sustente la metodología, una infografía, por ejemplo, de cómo trabajo el aprendizaje cooperativo o material didáctico que utilice en mis sesiones, como pueden ser pasaportes personalizados, si trabajo gamificación o un diario o un proyecto, lo que considere que vaya a sustentar esta metodología. Muy de acuerdo. De hecho, por contar mi experiencia, lo mismo. Creo que llevé tres o cuatro materiales, llevé un instrumento de evaluación, llevé también unos tickets que utilizaba para empezar las unidades, llevé un cuaderno de evaluación y un cuaderno de diseño universal para aprendizaje. Y ya está, porque yo recuerdo que me hice pequeñito en algunos momentos en el pasillo de la exposición porque veía a opositoras que iban en mi tribunal con maletas, con cosas súper estrambóticas, ruletas gigantes y decía, madre mía, como sea por cantidad de materiales o por volumen de materiales, estoy fuera. Pero yo sí que tenía en cuenta esa estrategia de lo que ha dicho Estefanía también, de los materiales que todos tenían un sentido didáctico. Yo podía justificar, es decir, el beneficio que tenía para el alumno el instrumento, cómo lo utilizaba en diferentes unidades. También lo que ha dicho de la programación, pues yo tenía infografías ganadoras y entonces yo le llevaba o sea, por un camino al tribunal que me interesaba. Yo quizá no le llevaba la página 8 que eran elementos curriculares, no iba a aportar nada, pero le llevaba una infografía dentro de las metodologías activas donde hablaba de las cuatro que utilizaba en mi programación y las conectaba con el producto competencial. Y así a golpe de vista sabía que era un punto ganador. También tenía un cronograma de evaluación donde se veía todos los instrumentos, pues también les llevaba a la página X de evaluación. Entonces, eso también cuidado, que podéis jugar con la programación, pero jugar en base a vuestras fortalezas, que siempre hay errores. Yo me acuerdo que tenía alguna página, porque entregué la programación antes, que tenía algunos errores, pues alguna errata o lo que sea. No le voy a llevar a esa hoja en particular, le voy a llevar a mis potencialidades. Y tengo aquí, de hecho, que se me ha ocurrido ahora y me acuerdo que la unidad didáctica, porque esta unidad didáctica es de Íñigo, que también es exalumno que he sacado con nosotros plaza, pero yo también jugué con las propias unidades didácticas y uno de los puntos que me gustaba mucho era la relación de las sesiones con los objetivos y los criterios de evaluación. Y yo me apalancaba en esta parte visual para hacerle ver al tribunal que era más coherente que la media, o al menos que yo sabía trabajar cada criterio con una sesión en particular y le podía vender a nivel de ponderación, a nivel de calificación, un criterio pues con más porcentaje en base a la cantidad de veces que aparecía la situación de aprendizaje. Son pequeños detallitos, ya os digo, para sonar más convincentes, pero
de nuevo, no os hagáis un lío porque también puede jugar en vuestra contra de llevar muchos materiales. Son más cosas para organizar, son más cosas para decir y también tiene el coste de oportunidad de que quizá lo importante te lo estás dejando. Porque si empiezas a presentar materiales y el tribunal se queda con el material y se pierde una frase importante que aludes a la evaluación, hay que tener ahí ese equilibrio para que todo llegue como toca. Así que ya sabéis que la oposición de educación es un teatro, pero en la exposición mucho más. Se tienen que ver vuestras fortalezas, le tenéis que llevar al tribunal por aquello que habéis trabajado más y aquello que gusta más. Y por mi parte, Estefanía, no tengo nada más que preguntarte. No sé si quieres comentar alguna cosita. Insisto, no lo he dicho al principio, pero si reserváis ahora vuestra plaza, está sin matrícula, os ahorráis 80 euros. Vamos a hacer aquí un cupo limitado, así que no sé cuándo veréis este vídeo, pero ahora en la actualidad donde estamos grabando este vídeo a finales de mayo estamos sin matrícula, así que aprovechad. Y lo dicho, Estefanía, muchas gracias. No sé si quieres decir alguna cosita más o lo dejamos por aquí. Nada, a ti, que si ha quedado alguna duda, que, no, que nos pueden preguntar tranquilamente aquello que consideren de la nueva preparación, que estaremos encantados de contestar. Y yo creo que ya se ha quedado todo bastante claro, así que por mi parte, 100%. Pues nada, muchas gracias, Estefanía, y seguro que nos vemos pronto. Un abrazo. gracias, chao.